Dios puso una palabra en mi corazón a compartir esta mañana. Esta palabra, la verdad, Dios me dio, creo que más de 2 años atrás. Y cuando estaba pensando en compartir con ustedes, me vino esa palabra. Es muy conocida. Está en el libro de Mateo, el capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 35 al versículo 38. Y yo quiero hablar un poquitito sobre completando la tarea. Amén. Completando la tarea. Tenemos una tarea a completar. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, antes de leer esos versículos, en 2 de Timoteo, capítulo 4, vamos a abrir para leer ese versículo. 2 de Timoteo, el capítulo 4, deja abierto en Mateo también. Pablo habla así, el versículo 7. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Entonces acá Pablo habla de una tarea que él mismo completó esa tarea, ¿no? Él habla acá, he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera. Todos nosotros tenemos una carrera. Amén. Dios te dio una carrera y esa carrera necesita ser completada. ¿Así habla? ¿Ser completada? Sí, es correcto. Entonces ahí en Mateo, en el capítulo 9, el versículo 35, habla así: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda la clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Amén. Gloria a Dios por su palabra, ¿no? Entonces, me vino esa palabra en mi corazón y sé que nosotros estamos viviendo un tiempo muy difícil, ¿no? Dice la palabra en 2 de Timoteo 3 que los hombres van de mal a peor en ese tiempo. Porque, vamos a abrir ahí, en 2 de Timoteo, el capítulo 3. Vamos a leer la palabra un poquitito. En 2 de Timoteo, capítulo 3, un momentito que usted amén. 2 de Timoteo, capítulo 3, dice así: también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios. ¿Está pasando eso hoy? Muchísimo, ¿no? O que estamos viviendo hoy en Buenos Aires, ¿no? Yo estoy cerca del Congreso de la Nación y la verdad que creo que semana pasada, o tiene 15 días, hubo una marcha
de LGBT, y pasó adelante donde congregamos nosotros una chica que de acá para arriba no tenía nada, así en medio de la casa. Y los hermanos quedaron asombrados, ¿no? Entonces, sí, son días difíciles. Dice acá, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, dice acá. Qué cosa tremenda, ¿no? Serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Y ahí podemos leer, porque va a hablar de cómo serían los últimos días. Porque estamos viviendo un tiempo así, de esa forma. Solo que como quiero hablar y completar la tarea, acá leemos estos versículos, ¿no? Y quiero que nosotros en esta mañana aprendamos 3 cosas con Jesús acá en estos versículos. Cuando leí, Dios trajo eso en mi corazón y quería compartir con los hermanos. Y la primera cosa de estos versículos de Mateo 9 es que habla que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. ¿Cuántos pueblos recorría Jesús? ¿Cuántas aldeas? Bueno, entonces, una de las primeras cosas que quiero hablar en esta mañana es que Jesús vivía en movimiento. Su vida era en movimiento. Jesús, ¿sabe por qué Jesús vivía en movimiento? Porque Jesús tenía muy en claro de la tarea que el Padre puso en sus manos. Si tiene una tarea, amados. Y por eso habla acá que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Y yo fui a buscar interesante en el diccionario la palabra recorrer. ¿Está bien hablado? La R es para mí es tremenda. Yo estaba en casa pensando, mi Dios, ¿qué palabra puedo cambiar por recorrer? Gracias. Entonces fui a buscar en el diccionario y la palabra recorrer habla de atravesar, de inspeccionar un lugar con detenimiento, con atención, con cuidado. En portugués habla también de concluir una tarea, recorrer. Yo pensaba que recorrer era solamente yo caminar de allá de acá para allá, mas no. Habla mucho más de eso. Habla en también concluir una cosa que empezamos a hacer. Entonces, es una de las cosas que quiero que aprendamos con Jesús en esta mañana. Y es tremendo porque en Mateo 28, 19, Jesús habla, vayan pues a las gentes de cuántas naciones, de todas las naciones de la palabra. Entonces, tenemos una tarea muy grande, ¿no? Entonces, y hágalas mis discípulos, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas la verdad, lo que pasa, y quiero que abra la Biblia en Hechos, capítulo 1,
Vamos a leer 3 versículos. Dios ministraba mi corazón que muchas las veces no completamos la tarea o quedamos, yo no sé la palabra, no sé en portugués, detenidos, sí, detenidos, bueno, nos quedamos detenidos mientras caminamos. Porque muchas veces estamos con la mentalidad que tenían los discípulos de Jesús. Y acá en Hechos capítulo 1, el versículo 6, y yo te hago una pregunta en esa mañana. Si tú tuvieras la oportunidad que tuvo los discípulos tuvieron la oportunidad de hacer una pregunta a Jesús, porque después de esa pregunta Él se iba. Y yo te hago una pregunta en esa mañana: si tú tuvieras esa misma oportunidad que tuvo los discípulos de Jesús, ¿lo que preguntaría Jesús hoy en esa mañana? Es una tarea de casa para pensar. ¿Lo que preguntaríamos a Jesús? Y los discípulos hicieron una pregunta a Jesús. El versículo 6 habla: los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar en ese momento el reino a Israel? ¿O qué piensan ustedes? Es una buena pregunta, ¿no? ¿O qué piensan? ¿Sí o no? La verdad que por lo que contestó a Jesús a los discípulos, no fue bien hecha la pregunta. Porque en la mirada de los discípulos tenían una mirada. Ahora Jesús tenía otra mirada. Porque en el versículo 7 Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y lo que venía en mi corazón es que muchas veces estamos caminando como los discípulos, fijando nuestra mirada en lo que no deberíamos fijar. Entonces, ¿por qué vivimos? Hablo eso, hermanos, porque vivimos en un tiempo muy difícil. Ahora está escrito que muchas de las cosas que están pasando tienen que sí pasar, tienen que sí cumplir, porque tiene que sí cumplir la palabra también. Y Dios es fiel para cumplir la palabra. Ahora, una cosa sabemos nosotros: que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Tú crees en eso? Tenemos esa certeza. Entonces, Jesús le contesta a los discípulos, y no solamente le contesta a los discípulos, mas en el versículo 8 era como Jesús estuviera hablando a los discípulos: mira, la mirada de ustedes está en restaurar el reino a Israel, mas mi mirada y la mirada del Padre, el versículo 8 habla: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrá a dar testimonio de mí. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, en toda la región de Judea y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Jesús estaba hablando a los discípulos: mira, la tarea de ustedes es recorrer
así como yo lo hice. Entonces veo que en estos últimos días el diablo tiene sacado muchas veces aún la mirada de la iglesia de lo que es correcto. ¿De dónde está la mirada del Padre? Es tremendo porque yo recordé ahora de, no escribí eso, pero recordé ahora de una parábola de Jesús que habla sobre la gran cena. ¿La gran cena? ¿Sí? Creo que Lucas 14, si no me equivoco. Y cuenta una historia que un rey hizo una gran cena y hizo invitaciones a muchas personas. Solo que habla en esa parábola que empezó a las personas que fueron invitadas a dar excusa, a excusarse. Y es tremendo porque recuerdo las excusas. Las excusas eran, la verdad, que yo compré un terreno, ¿sí? Y necesito ir a hacer alguna cosa en ese terreno. Entonces hablar que yo no llego. El otro, no, la verdad que compré unos bueyes, ¿sí? Bueyes. Sí, una vaca. Y por eso necesito también ir cuidados. Y tenía gente que habló, no, yo me casé. Entonces, ¿por qué me casé? No tengo tiempo para participar de la cena. Y Dios me hablaba que nosotros como iglesia tenemos que tomar cuidado con las cosas lícitas de la vida. Porque la verdad, lo que nos impide de completar la tarea hoy en día, mucho más son las cosas lícitas de la vida. Que no es pecado tener amados, hermanos, no es pecado. Yo puedo tener. Ahora sí, tenemos que tomar mucho cuidado de cómo estamos viviendo en esos últimos días. ¿Amén? ¿Me sigue hasta acá? ¿Sí? Entonces tenemos una tarea de dar testimonio. ¿Dónde? ¿Solamente acá? ¿Ah? En Jerusalén. Mientras damos testimonio en Jerusalén, también tenemos que dar testimonio en Samaria y también en Judea y también hasta lo último de la tierra. Es una tarea nuestra como iglesia. Ahora, lo que pasa es que muchas veces no logramos ni en Jerusalén. Y el Espíritu Santo me hablaba que muchas veces es porque estamos con la mirada de los discípulos. Entonces, la segunda cosa, la primera cosa es que Jesús recorría. Estaba en movimiento, ¿no? Para hacer cumplida la tarea que le dio el Padre. La segunda cosa, y ahí vamos a volver a Mateo 9, el versículo 36. Una segunda cosa en la vida de Jesús es que al ver a la gente sintió ¿o qué? Compasión. Yo leí acá en esa mañana en 2 de Timoteo 3 que en los últimos días
los hombres, ¿qué no tenían? Compasión. Y di la palabra en Mateo, si no me falta la memoria, 24 o 25, que por si multiplicar la iniquidad, y ahí se habla de los últimos días también, esos 25, ¿no? 24 o 25, no sé, no me acuerdo. Habla que por si multiplicar la iniquidad, ¿qué iba a pasar? El amor de muchos se esfriará. Entonces, no va a tener compasión. Y veo que nosotros como iglesia tenemos que tomar cuidado con eso. Porque varias veces, y podemos abrir también en Mateo 14, ahí cerquita, Mateo capítulo 14, el versículo 14. Pablo me habla del horario, ¿vale? Mateo 14, versículo 14. Mientras Jesús recorría, dice ahí, al bajar Jesús de la barca, vio la multitud. ¿Y qué pasó cuando Jesús miró la multitud? Qué tremendo, ¿no? Jesús cuando miraba la gente, cuando miraba la multitud, ¿qué tenía Jesús? Compasión. Y yo en 2016, yo hice un viaje a Europa. Fui a hacer un trabajo y ver a los refugiados de la guerra de la Siria. Escucho de la guerra, ¿no? De Siria. Entonces, tuvimos en Italia, Albania y Grecia. Y es tremendo porque allá tiene muchos albergues, ¿qué hablan? Albergues, de refugiados de la guerra. Hicimos varias visitas. Un día sacamos a ellos de un albergue y fuimos a jugar fútbol con ellos. Después yo vuelvo a contar mi testimonio porque yo fui jugador de fútbol en Brasil. Conocí a Jesús adentro de una concentración y un equipo de fútbol. Ahí conocí a Jesús. Y sacamos ellos para jugar fútbol también allá. Y un día estábamos charlando con uno de ellos. La verdad que para charlar con ellos tendría que tener una traducción del español a inglés y de inglés a árabe. Y tuvimos una charla. Una misionera estaba ayudando a nosotros. Y yo agarré mi teléfono y para ese hombre mostré la foto de mi familia. Y cuando mostré a él la foto de mi familia, para hablar que era mi familia, que estaba acá en Argentina, no fuera, yo fui solito. Ese hombre empezó a llorar. Y yo no entendí por qué lloraba. Y yo pedí a la gente, a la misionera, para preguntar por qué estaba llorando. Y ese hombre, él también tenía una familia. Y tenía 2 hijos como mis nenes. Y él empezó a llorar porque en medio de la guerra, un hombre vino a él y prometió a él a sacar a él y toda su familia de Siria. Y ese hombre era mecánico. Y toda la plata que tenía ahorrada siguió a ese hombre. Y ese hombre desapareció. Y él logró salir solito de Siria. Y en ese día, él no sabía dónde estaba su familia. No sabía dónde estaba su mujer y sus 2 nenes. Y cuando ese hombre me habló, mi corazón se cortó en la mitad. Y vino una compasión de Dios sobre mi vida, que en ese momento yo hice una oración al Señor.
Yo dije, Señor, yo quiero vivir lleno de esa compasión. Porque tiene un dicho en Brasil, yo no sé si hay acá también en Argentina, que lo que los ojos no ven, el corazón lo siente, ¿no? Mas yo creo que la compasión que había en la vida de Jesús no nació de solamente ver la multitud, mas él tenía esa compasión vino del Padre a su vida. Porque su tarea, para ser completa, necesitaba estar lleno de compasión. Entonces ahí en Mateo 14, versículo 14, y acá también quiero hacer un paralelo de los discípulos y de Jesús, ¿no? De la mirada de los discípulos y de la mirada de Jesús. Dice ahí, al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se acercaron y le dijeron, ya es tarde y este es un lugar solitario. Estaban comiendo los discípulos, ¿no? Entonces dijeron a Jesús, despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Entonces, ¿o qué tenía el corazón de los discípulos? Estaban llenos de compasión, ¿no? Los discípulos, ¿qué piensan ustedes? Los discípulos hablaban a Jesús, mira, maestro, despide a la gente para que vayan a comprar comida en alguna parte. Y el versículo 16 habla, Jesús les contestó, no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Tenía una tarea, ¿no? Nosotros tenemos una tarea como iglesia, de dar de comer a la gente. No solamente la comida física, mas de ese pan que nosotros hablamos acá en esa mañana. Tenemos el pan de vida, amados. Que la gente, las naciones necesitan conocer de ese pan de vida. Y están hambrientos, como leemos acá. Cuando Jesús miró y vio que estaban abatidos como ovejas sin pastor. Entonces tenemos una tarea. Ahora necesitamos clamar al Padre para que en esos últimos días llene su iglesia de compasión. Necesitamos ser llenos de esa compasión que tenía en la vida de Jesús. Y yo tengo clamado eso al Padre. Y la gente necesita conocer de esa compasión que hay en tu corazón. Amén. Entonces, la mirada de los discípulos era despedir a la gente. La mirada de Jesús era que ellos dieran de comer, gracias, a la gente. En Romanos, no necesita abrir, Romanos 8, 19, habla que la creación tiene un anhelo ardiente por la manifestación de los hijos de Dios. Hay un anhelo ardiente de la creación para que nosotros nos manifestemos. Amén, hermanos.
Y la tercera y última cosa, vamos a mirar ahí en el versículo 37. La primera cosa es que Jesús, ¿o qué? Jesús vivía en movimiento, recorría, ¿no? Las cosas con Jesús no quedaban por la mitad. Entonces la segunda cosa es que su corazón tenía mucha compasión. La tercera cosa es que Jesús tenía la conciencia del tamaño de la cosecha. El versículo 37 dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es ¿o qué? Es mucha. Tal vez miramos a Buenos Aires hoy y es difícil creer en eso, ¿no? Porque cada día que pasa, las cosas van a peor. Mas Jesús tenía una mirada de que la cosecha era grande, hermanos. Mucha. En Lucas capítulo 14, vamos a abrir. En Lucas, ya estoy terminando. En Lucas capítulo 14, el versículo 28. Habla, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? Y Dios me hablaba que nosotros en estos últimos días, así como Jesús, tenemos que hacer cálculos. Porque la matemática del reino de Dios no es la misma matemática nuestra. En el reino de Dios, para ganar, tiene que ¿qué? Tiene que perder. Porque dice la palabra que lo que pierde acá, aún en esa vida, tendrá recompensa. Ahora la recompensa solo viene. La cosecha solo viene perdiendo. ¿Perdiendo qué? Mi vida, tu vida. Dice en el versículo 26 ahí de Lucas: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa. ¿Recuerda de la parábola de la cena? Yo me casé y me vino una palabra en la mente. Ya estoy cerrando porque yo quiero leer ese versículo. Está en Romanos capítulo 7, si no me falla la memoria. Voy a encontrar ahora. Na verdad, Primera de Corintios 7, perdón. Primera de Corintios 7. Me vino ese versículo a mi mente. El versículo 29. Dice así: hermanos, lo que quiero decir es esto. Nos queda mucho tiempo, poco tiempo. Por lo tanto, los casados deben vivir como si no lo estuvieran. No es ser irresponsable, ¿eh? Tenemos responsabilidades los casados.
Mas así como la cena, y hago un paralelo acá en esa mañana, se casó y por eso no podría ir a la cena, ¿no? Yo no sé si pasa acá, mas en Brasil pasa algo que cuando las parejitas se casan, yo no sé si es por los primeros días, cuando se casan, se van, se desaparecen. El pastor tiene que estar llamando porque, ¿qué pasó? Se casaron y en vez de multiplicar, ahora se fueron todos. ¿No? En Brasil se pasa mucho eso en la iglesia. Yo no sé acá. Lo mismo. Bueno, entonces queda una palabra para las parejas que están para se casar. No desaparecen. Entonces, habla que debe vivir como si no lo estuvieran. Los que están de luto deben portarse como si no estuviera de fiesta. Y los que están de fiesta deben portarse como si estuviera de luto. Los que compran deben vivir como si nada fuera suyo. ¿Recuerda de la parábola? Compró un terreno y boches. Entonces, no fue a la cena. Entonces, el versículo 31. Y los que están usando de ese mundo deben vivir como si no estuviera sacado provecho de él. Porque ese mundo que vemos ha de terminar. Entonces, Jesús lo que habla a los discípulos, mira, la cosecha es grande. Y la verdad, que los trabajadores, lo que habló Jesús, son pocos. Y en esta mañana yo clamo al Señor que levante su iglesia, no solamente acá, mas en Buenos Aires, en las naciones, trabajadores. Para estos últimos días necesitamos de trabajadores que tengan muy claro el tamaño de la cosecha. Y yo quiero terminar en esta mañana contando a ustedes una historia, ¿no? Yo escuché esa historia de un pastor en Brasil. Voy a intentar traducir de portugués a castellano. Y ese pastor contaba una historia. La verdad, un pastor, Pablo conoció ya semana, que camina con Javier también, en una prédica de él. Y él nos contaba una historia sobre la gallina, yo no sé cuántos escucharon acá, y el cerdo. ¿Ya escucharon? ¿Quién escuchó esa historia? ¿No? ¿Ya, no? Dígame. Bueno, yo escuché ya semana. Es bueno que estamos multiplicando, ¿no? La palabra. Y él cuenta una historia que en una parte de los Estados Unidos, que yo no sé, no me pregunte dónde, ¿no? También no fue aún en Estados Unidos, tampoco. Él cuenta que en una parte de Estados Unidos se tiene una tradición de desayunar con huevo y panceta por la mañana. El desayuno. Entonces, él cuenta una historia sobre envolvimiento y comprometimiento. Con la historia de comprometimiento. ¿Compromiso? Bueno, compromiso. No existe esa palabra comprometimiento, ¿no? Bueno. Es porque en portugués es comprometimiento. Bueno, ¿sí entienden, no? Fachei acá en una palabra. Perdóname. Está escrito comprometimiento.
Compromiso. Bueno, entonces él contaba esa historia que para que llegue a la mesa de los norteamericanos ese desayuno necesita de dos cosas: el huevo y la panceta. Só que habla que la gallina, para que tenga el huevo en la mesa de los norteamericanos, ¿o qué necesita hacer? Poner huevo, ¿no? Hace un esfuerzo, ¿no? Muchas veces pensamos, no, ya hice mi esfuerzo y ya está. Es como habla pastor, ya hice mi parte. Ya. Entonces, eso hace la gallina para que tenga el huevo en la mesa del norteamericano. Pone el huevo y bueno, ya está. Sale a vivir su vida, ¿no? Normal. Ahora, para que tenga la panceta en la mesa, ¿o qué necesita? No necesita solamente un esfuerzo. Necesita entregar la vida. El cerdo necesita morir. Entonces, esa historia para mí fue muy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en la iglesia tenemos gente que se envuelve con la obra. Se involucra, perdón, con la obra. Mas que no tiene compromiso. Porque compromiso se habla de dar la vida. Entonces, yo termino esa palabra en esa mañana y preguntando: ¿tienes involucrado? ¿O si, ¿cómo se habla? ¿O tiene tiene un compromiso? ¿O se compromete? É para que pensemos en esa mañana. ¿Tiene hecho como las gallinas o como el cerdo? Entonces la cosecha es grande. Y Dios espera muchos trabajadores en nuestro